Vamos a hablar un poquito de eso, ya que este es el día que se celebra aquí en Canadá. Aquí se celebra, creo que es el segundo domingo, ¿verdad? Del año, de mayo, en el mes de mayo. Pero en los países nuestros se celebra el 10, que eso sería martes. Y el único país que celebra, hasta donde yo sé, el 30 de mayo es Nicaragua. Pero México celebra el 10, Guatemala celebra el 10, Salvador celebra el 10. Y creo que Costa Rica igual, pero Nicaragua celebra el 30. Entonces no me pregunte a mí por qué, porque esa es otra historia, ¿no? Así que, pero bueno, aquí en Canadá celebramos el segundo domingo de mayo. Entonces, vamos a abrir la Biblia en Proverbios 31 y yo voy a leer estos versos que son bien conocidos por nosotros, porque siempre estamos ahí agradecidos por nuestras madres. Y aquí la Biblia menciona que esta mujer, que es madre, le llama a la Biblia a la mujer virtuosa, ¿verdad? Con muchas virtudes, eso significa. Vea lo que dice el 10 hasta el versículo 12, voy a leer. Proverbios 31, 10 al 12. Dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente, imagínense, a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Todos los días de su vida le da ella bien y no mal. En otras palabras, tener una madre como la que menciona aquí la Biblia, usted tiene el tesoro más grande del mundo. Porque la Biblia dice que vale más que las piedras preciosas. Y hay otro pasaje en la Biblia que dice que el que halló esposa halló el bien y alcanzó la misericordia de Jehová. Cuando por ahí hay veces los maridos dicen mi esposa, dicen ellos, ¿verdad? Y ese es está bien, es la palabra correcta que se usa. Pero muchas veces esa esposa o esa madre no llena esas expectativas, ¿verdad? Porque siempre se hacen muchos chistes y mucha burla de esto, ¿no? De que, por ejemplo, el que se casa, hay veces lo ven mal, por lo menos en mi tierra, ¿no? Se acostumbra a eso, estoy hablando de afuera, sin Cristo, ¿no? Y ahí te casaron, le dice, o te vas a casar, le dice, y le hacen burla, ¿no? Le hacen chiste. Por eso usted ve en las películas esas expresiones de burla que llega y le dice, su jefe es casado, le pregunta, entonces le contesta el ayudante, no, le dice, mi amo es inteligente, le dice, él es soltero, le dice, ¿verdad? Porque hacen burla, ¿me entiende? Del matrimonio, porque muchas veces la esposa, obviamente no es lo que la Biblia dice, sino que, hermano, son otras cosas, ¿verdad? Incluso hay gente que dice, se te acabó la libertad, le dice, te casaste, le dice, o te metiste a un gran problema, le quiere decir, ¿verdad? Entonces, bíblicamente no es así. La Biblia dice que el que halló esposa alcanzó, dice, el favor de Dios. Y aquí la Biblia dice que la esposa, en este versículo que acabo de leer, los versículos, dice que el que se casó y encontró esposa, encontró la riqueza más grande. Dice que es mejor que las piedras preciosas. Qué lindo, ¿verdad? Si usted tiene a su esposa al lado, véala, disfrútela y dígale, qué tesoro el que tengo, dígale. ¿Verdad? Qué tesoro el que tengo. Y es la verdad, hermano. Esa es la mera verdad. O sea, yo se lo digo aquí no porque mi esposa esté presente. Yo me saqué el loteriazo, como decimos nosotros, con mi esposa. O sea, yo puedo decir que tengo una esposa. Porque a mí mi esposa no puedo yo venir aquí a decir lo contrario, como dice la Biblia, le da bien y no mal, dice aquí el versículo 12, todos los días de su vida. ¿Sabe que yo estaba en Toronto? Bueno, estábamos recién venidos. Y recuerdo que vino un hermano, un joven, y nosotros vivíamos juntos. Habíamos rentado una casa, y la casa era un poquito grande, y entonces le dimos ahí un cuarto a él, ¿sabe? Obviamente compartíamos. Y entonces
comprábamos la comida todos juntos, íbamos a comprar la comida juntos y mi esposa cocinaba. Y este muchacho, bueno, ahora ya no es muchacho, ya estamos mayores, ¿no? Pero en ese entonces sí éramos jóvenes. Y entonces este muchacho, él no estaba acostumbrado a comer de la manera que mi esposa le cocinaba. Y cuando él se sentaba a la mesa con nosotros, él solo daba pues la parte que le correspondía para comprar la comida. Todos comprábamos la comida, todos colaborábamos. Y entonces venía él y cuando se comía la comida, pues él agradecido se la comía, ¿verdad? Y al siguiente día otro plato, ¿verdad? Y buen plato también. Y entonces un día él, ¿verdad? Dijo, oiga, dijo así él, yo veo, dice, que aquí se come, dice, como que estuviéramos, dice, allá en un restaurante de primera, dijo así él, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos celebrando? Dice que todos los días, los primeros días que él estaba ahí, siempre me atienden así. Entonces mi esposa se puso a reír y le dijo, no, le dice, es que aquí así es, le dice, aquí todo el tiempo así se come, le dice. Porque mi esposa, hermano, es buena a la cocina. Y entonces él estaba asustadísimo, que por qué se le atendía de esa manera. Él estaba acostumbrado quizás a comerse una cosa sencilla, pero mi esposa le decoraba el plato y se lo ponía bonito, eso era diario. Entonces él dijo, bueno, ¿y aquí qué estamos celebrando? Dijo, porque él no estaba acostumbrado a eso. Hermano, para mí, eso no es sorpresa, porque mi esposa me atiende a mí de lo mejor. Y entonces, aparte de eso, es una mujer muy disciplinada, es una mujer muy ordenada. Por eso dice la Biblia que encontró esposa, encontró las perlas preciosas. ¿Cuántos decimos amén? Amén? Que Dios bendiga a esas mujeres, a esas madres lindas de hogar, esas madres que cuidan al marido, que cuidan a los hijos. Hermano, ve a mis hijos. Yo siempre lo he dicho, mis hijos son lo que son porque mi esposa siempre estuvo ahí. Hermano, la gente pregunta, un pastor me llama un día y cuando le cuento que todos mis hijos se casaron y que se casaron en la iglesia y que son cristianos, que perseveran y que van a iglesias, mis dos hijas, por ejemplo, se casaron en iglesias canadienses y que asisten ahí es la cosa, pues yo casé a una de ellas, pero van a esas iglesias. ¿Sabe qué me dijo este pastor? Porque tiene hijas y las tiene solteras. Me dijo, me va a tener que dar la fórmula. Me dijo, ¿cómo hiciste? Me dijo. Así me preguntó. Y yo, hermano, yo no me quiero llevar la gloria se la quiero dar a mi esposa. Ella fue la que siempre estuvo ahí, fue la que se ponía a orar con mis hijos, les leía la Biblia y les enseñó una vida cristiana, no ficticia, real, porque ella era el ejemplo y sigue siendo el ejemplo para mis hijos. Por eso ahí están mis hijos, gloria al Señor. Yo recuerdo una vez que estaba conversando con una de ellas, estábamos comiendo y entonces vine yo y dije, ahí en lo que estábamos comiendo, dije, porque un pastor me lo había contado, ¿verdad? Este pastor dijo, hermano, dice, ayúdeme a orar porque una de mis hijas está saliendo con un musulmán, me dijo así, ¿verdad? Nos dijo así. Una de mis hijas está saliendo con un musulmán y eso, el pastor, me dijo así él, nosotros no queremos ese tipo de cosas. Claro, ¿qué padre cristiano va a querer una cosa de esa, hermano? Que su hija ande con un hombre de otra religión. ¿Se imagina usted? Si peor, hermano, los musulmanes. Bueno, no estoy diciendo que los demás son mejores, pero se imagina usted. Y entonces cuando escuché eso, yo lo estaba comentando ahí en la mesa, estaban mis hijas ahí. Y una de ellas dijo, papá, me dijo, ¿es cierto eso? Me dijo así, porque ellas entienden bien el español, ¿va? Sí, le dije yo, su hija está saliendo con un musulmán y el pastor está muy atribulado, le dije yo. Entonces cuando ella escuchó eso me dijo, papá, me dijo así ella, I never will do that, me dijo así en inglés, yo nunca haría tal cosa, me dijo. Y estamos hablando ya estaban grandecitas, ¿no? Hermano, yo le di la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo en ese momento dije, me puedo morir tranquilo. Ya mis hijos saben el camino y conocen y saben lo que tienen que hacer. Y todo eso se lo debo, en primer lugar, a Dios y a mi esposa, que ha hecho un trabajo espectacular. Porque la Biblia dice que la mujer virtuosa, dice aquí, es mejor que las piedras preciosas. Qué lindo, hermano. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Por esas hermanas, por esas mujeres, por esas madres que realmente hacen el papel que está aquí en la Biblia. Ahora yo, para terminar, porque tengo que apurarme, les quiero enseñar algo aquí en la Biblia. Hay dos mujeres que yo he tomado como ejemplo y me ha llamado la atención, por eso las he tomado como ejemplo. Y vamos a ir a ver la primera.
Busque conmigo 1 Samuel capítulo 1. Vamos a hablar de Ana. Y me llamó la atención, por eso las escogí a estas dos, no porque hay muchas más, ¿verdad?, en la Biblia. Pero quiero que vaya al primer libro de Samuel, allá en el Antiguo Testamento, para que usted vea. Y cuando estaba viendo esto, me acordé de lo que los psicólogos dicen, ¿verdad?, hablando secularmente. Primer libro de Samuel, capítulo 1, el verso 9. Mire lo que dice. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 9. Los que hemos leído la Biblia, conocemos la historia, ¿verdad? Rapidito, Ana era una mujer estéril. Su esposo era Elcana, y obviamente en ese tiempo, no que Dios estuviera de acuerdo, pero en cierta manera la cultura permitía la poligamia, ¿verdad? Y este hombre tenía dos mujeres, Penina y Ana. Y resulta que Penina le daba hijos, pero Ana no. Y para el conocimiento de las hermanas, de las mujeres, en esa cultura, cuando la mujer no tenía hijos, era mal vista. Y además de ser mal vista, era un medio por el cual los hombres podían divorciarse. Entre todas, aunque esa es otra clase que tal vez un día la discutimos, todas las cosas que ellos ponían en su creencia, esta cultura, que se podían divorciar, entre ellas estaba que la mujer no tuviera hijos. Si la mujer no les daba hijos, era, como quien dice, legal darle divorcio. Obviamente aquí en la historia que vamos a leer, no era esa. Dice la Biblia que Elcana amaba a Ana mucho más, pero no le daba hijos. Y entonces Ana se sentía mal, porque cuando iban al templo, dice la Biblia, cada año a ofrecer el sacrificio, como por la costumbre que estaba en la ley, entonces dice que Penina, que subía con los hijos de Elcana, porque sí, ella le dio hijos, se burlaba de Ana. Cuando ellos llegaban al templo como familia, o sea, él iba con sus dos mujeres, ¿verdad?, y hacían el sacrificio, las ofrendas que daban, dice que ellas, Penina, se burlaba de Ana. Y Ana sufría, lloraba, no comía, la pobrecita. Y en una de esas ocasiones, dice la Biblia, que Ana se derramó en el altar, ¿verdad? Y pasó y lloró, y lloró, y lloró amargamente. Dice, déjeme leerle unos cuantos versos para que usted vea, pero lo que yo quiero marcarle hoy es otra cosa, no sé, pero le estoy leyendo la historia para que usted se ubique. Dice el verso 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, donde ofrecían el sacrificio, en el templo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, vea lo que dice aquí, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, escuche eso, un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa era la oración de Ana. Y oiga lo que dice el 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Imagínense que esta mujer hablaba, dice la Biblia en el verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Se imagina usted, hermano? Que ella está orando y le hablaba del corazón de ella al corazón de Dios. Solo se movían sus labios y era su corazón el que hablaba. En una ocasión le hicieron una pregunta a un pastor, que cuál fue el lenguaje que Dios usó cuando le habló a Adán. ¿Se imagina usted qué pregunta es? Cuando Adán está en el huerto del Edén y Dios se aparece, ¿verdad? Y cuando Adán peca, la Biblia dice que Dios se aparece y le dice a Adán, ¿dónde estás? Alguien preguntó que qué idioma usó Dios. Nadie lo sabe. Es una pregunta que nadie la puede contestar.
Porque, hermano, los hombres somos los que hemos inventado los idiomas. O sea, los hombres culturalmente nos inventamos un idioma, comienzan los sonidos y se crea una gramática y inventamos un idioma. Eso somos los hombres. Pero Dios habla y nos entiende a todos, porque Dios entiende el lenguaje del corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Por eso, desde que tú antes que abres la boca, ya Dios te ha visto, porque Dios lee las intenciones de tu corazón. Y esta mujer estaba orando, hermano. Dice que oraba y oraba y oraba, y solo sus labios se movían. ¿Y por qué oraba? Dice la Biblia, oraba y fue específica. A mí me gusta esto. Le dijo Dios, yo quiero un hijo, pero lo quiero varón. Qué tremendo. No dijo, yo quiero tener un hijo, no importa lo que me des. No, lo quiero varón. Aleluya. Específico. Y cuando este hijo nazca, yo te lo voy a regresar. Te lo voy a entregar. Entonces dice la Biblia más adelante en el verso 18, salta el verso 18 del mismo capítulo. Dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. O sea, ya después que oró, ¿verdad? Y mire lo que dice la Biblia. Y comió y no estuvo más triste. O sea que ella llegó, oró. Dice que en ese transcurso de la oración no comía, estaba triste, estaba ella orando. Pero después que terminó de orar, ella no oyó una voz que le dijo, hija, vete que ya el hijo viene. No, no. Ella en fe se levantó. Comió, dice la Biblia, se alegró, ya no estuvo más triste y se fue. Y yo cuando veo eso, hermano, yo digo, wow, hermano, esa es una forma correcta de saber orar. Porque hay veces nosotros oramos por un problema, por una dificultad, y oramos y pasamos aquí en oración y oramos y salimos de aquí y seguimos atribulados. Y seguimos pensando, bueno, entonces, ¿qué hice? Dice la Biblia que cuando te acerques a Dios, primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice que eches toda ansiedad sobre Él, así dice ahí la Biblia, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que aprender de Ana. Ana oró y entró a orar triste, dice la Biblia, no comía y estaba ahí, pero después que oró y creyó, se fue, dice, comió y ya no estuvo más triste. Comenzó a alabar a Dios y a darle gracias porque iba a tener un hijo varón. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Esa es la fe. Así se debe de orar. Así se debe de orar. Y en efecto eso pasó. Si usted lee el verso 19, mire lo que dice. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová. Eso fue el siguiente día. Y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer. ¿Y qué dice la Biblia? Y Jehová se acordó de ella. ¿Cuántos alabamos la gloria del Señor? Bendito sea Dios. La fe de esta mujer, hermano. Mire qué lindo. Y ahora, para aplicar la enseñanza, esta mujer tuvo a Samuel. Dios le dio a Samuel. Nació Samuel, dice la Biblia que lo destetó. Hemos estado investigando más o menos qué edad podía ser esa. Algunos dicen los 4, los 5. No es como nosotros, ¿verdad? Que por lo menos hay madres que le dan 6 meses al niño de mamar. Otros, por lo menos yo, 2 años. 2 años me dio mi mamá a mí. Y dice que no paraba de llorar. Dice que dicen ustedes berrinche. ¿Entienden esa palabra, berrinche? ¿Verdad? Dice que a los 2 años le hice un berrinche en casa de otro. No era la casa de ellos, estaban visitando. Y dice que eso fue terrible, hermano. Porque yo me armé que quería pegarme otra vez, ¿verdad? A los 2 años. Fue el que más. Los demás fueron menos, mis hermanos. Pero yo fui el que fui más ahí apegado a ella, o sea, en ese ambiente, ¿no? Pero bíblicamente nosotros no sabemos qué edad tenía Samuel cuando lo destetó su mamá. Pero se cree que ya estaba grandecito, ¿verdad? La Biblia dice que después que lo destetó, mire qué lindo, lo llevó al templo y cumplió lo que ella le dijo a Dios, te lo voy a entregar, y lo dejó en el templo. Ahora, lo que yo quiero marcarle a usted, y apunte esto, y no se le olvide, no lo tuvo muchos años. Sea que fueran 3, 4, 5 años, no fue el montón de tiempo que lo tuvo, pero bastó ese tiempo corto para poderle transmitir su amor, su fe y sus principios. Qué increíble, hermano. Yo cuando vi eso, yo dije, wow, qué madre, Dios mío.
¿Cómo es posible que esta mujer en corto tiempo, Ana, le transmitió esa fe a su hijo? Le transmitió esos principios y ese amor a Dios, que usted lee la historia, Samuel se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. Y juez, porque fue uno de los primeros jueces, hermano. Increíble, hermano. Y yo cuando leía esto y me ponía a analizar y a pensar, muchas veces nosotros como padres tenemos a nuestros hijos 10, 15, 20, 25 años con nosotros. Y aún así no logramos transmitirles nuestra fe. No logramos que ellos sean impactados por ese Dios que profesamos. No logramos llegar hasta ahí. Yo me quedé pensando y dije, Señor, ¿qué nos hace falta? ¿Sabe usted que la generación de hoy, cristianamente hablando, no es la generación de ayer? Y no me refiero al día de ayer, el sábado, me refiero hablando, ¿verdad?, de hace unos años. Yo aquí no voy a juzgar a nadie, no quiero hacerlo, pero la pregunta es, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué la generación de hace unos años que amábamos a Dios y estábamos allí, éramos disciplinados con las cosas de Dios, qué ha pasado con nuestros hijos? Es una pregunta que no solo me la hago yo, se la hacen muchos predicadores, muchos padres. Pero cuando veo esto, hermanos, porque déjenme decirles, cierto, el mundo ahora ha cambiado, tenemos mucha modernicidad y muchas cosas, pero algo que admiro yo de Ana, hermano, que en corto tiempo, ¿cómo pudo esta mujer transmitirle a Samuel esos principios? Ese amor por Dios que encontramos nosotros en Samuel, un hombre, un varón de Dios, como pocos, hermano. Qué tremendo. Tremenda lección. Número 2. Vamos a Éxodo capítulo 2. Con esto terminamos. Éxodo capítulo 2. Aquí hallamos a otra madre llamada Jocabed. No lo dice aquí, pero en otro pasaje lo dice, ¿verdad? El nombre de ella, Jocabed, la madre de Moisés. Y aquí las circunstancias fueron poco parecidas, pero con más reto. Dice la Biblia en el capítulo 2 que cuando Moisés nace bajo un decreto de muerte de que los varones tenían que ser prácticamente eliminados. Eso era el decreto que había en Egipto. Por la ley, el país había decretado que ningún varón podía vivir, solo las mujeres. Ese era el decreto del rey, del presidente, como quien dice. Pero esta mujer, desafiando esa ley, ese decreto, dice la Biblia en los versículos 1 en adelante, del capítulo 2, que preparó, dice, en el versículo 2 específicamente, esta mujer lo tuvo oculto, dice, 3 meses, pero al final no pudo porque ya el niño iba creciendo, y entonces dice que preparó una arquilla, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y usted conoce la historia. Lo dejó ir, porque dijo ella, ya no lo puedo ocultar más. Pero la historia dice que la hermana de ella siguió de lejos por la orilla del río, y cuando miró que el niño llegó a cierta parte llorando, la hija de Faraón estaba allí con sus doncellas, dice la historia bíblica, tomó al niño y lo encontró llorando. Obviamente el niño iba por el río, ¿verdad? Y dice que la hermana de ella, la tía pues del muchachito, se acercó a la hija de Faraón y le dijo, porque la reina, la hija de Faraón cuando abrió y dijo, oh, es un niño hebreo, dijo así ella, ¿verdad? De los hebreos. La muchacha se acercó y le dice a la hija de Faraón, oh, le dice, yo te puedo conseguir una hebrea, le dijo así. No le dijo la madre, obviamente, ¿verdad? Una hebrea para que te lo cuide porque es hebreo. Y dice que la hija de Faraón le dijo, ok, llévatelo pues que me lo cuide, y como quien dice, después, cuando él crezca, pues entonces me lo regresa. Y la historia bíblica dice que la tía se lo lleva, se lo entrega a su madre, y esta madre, con qué cariño cuidaría a su niño Moisés, que ahora no le podía revelar que era su madre, porque él fue creciendo,
No sabemos, vuelvo a repetir, a qué edad Moisés es regresado a la hija de Faraón. No lo sabemos, porque no hay ningún dato en la Biblia, ¿verdad? Algunos dicen, puede ser a los 6, puede ser a los 8 años, pues no sabemos, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cómo pudo Jocabed? Y este es el mensaje, por eso escogí estas dos madres. ¿Cómo pudo Jocabed en tan corto tiempo, póngale 5, 6, 7, 8 años, no lo sabemos, que ella lo tuvo en sus manos? ¿Cómo pudo, hermano, influenciarlo a tal extremo a Moisés, que Moisés se fue con la hija de Faraón, y para él, ella era su madre, la hija de Faraón, porque obviamente así la mamá, me imagino que le decía que esa era su madre, ella no le podía decir, hijo, yo soy tu madre, yo te parí, como quien dice. Nunca se lo pudo revelar. No lo dice la Biblia. Moisés seguro se enteró después, porque eso enseña la Biblia en el capítulo 3. Pero lo que quiero yo marcarle es, ¿cómo pudo Jocabed? Y esto es lo que a mí me impacta. ¿Cómo pudo Jocabed en tan corto tiempo transmitirle a Moisés los principios que ella conocía como una mujer conocedora de Dios, por lo que había ella escuchado de las cosas de Dios? En el libro de Éxodo, por ejemplo, pues encontramos eso, cómo ellos se acercaban a Dios en lo que conocían los hebreos, que no tenían una relación tan clara, pero ella le transmitió sus principios y el amor a su pueblo, el amor a la cultura hebrea, el amor a Dios, se lo transmitió en tan corto tiempo, a tal punto, hermano, que cuando Moisés crece, imagínense, y lo dice el libro de Hebreos, y pasa un cambio brusco de una pobreza, de estar con una esclava, porque eran esclavos, pasa al palacio. Eso está en el libro de Hebreos capítulo 11. Pasa al palacio y dice la Biblia que Moisés nunca cambió su cuna por las riquezas del palacio. Nunca cambió a Dios por toda la gloria que tuvo como hijo de la hija de Faraón, hermano. ¿Se imagina usted? Dice la Biblia que Moisés siguió creciendo y cuando llegó a la edad correcta, donde Dios lo llama, se convierte en el gran caudillo de Israel. Y escúcheme, es entre los hombres más respetados en la cultura hebrea, y a la vez nosotros como cristianos amamos los escritos de Moisés y respetamos a Moisés por ese amor a Dios. Es el único hombre en la luz de la Biblia que ha hablado cara a cara con Dios. Claro que ese es otro estudio, ¿verdad? Pero es increíble, hermano, y yo lo que quiero marcarles a ustedes, ¿cómo es posible que Jocabed, en tan corto tiempo, sabiendo que se lo iban a quitar, que lo tenía que entregar, le pudo transmitir tal fe, tal principio, tal entusiasmo, que Moisés nunca cambió las glorias del palacio por la cuna de su madre, aun cuando no sabía que era su madre? Increíble, hermano. ¿Sabe? Estas dos mujeres, por eso las escogí, son dignas de admiración. Y vuelvo y digo, ¿cómo es posible que muchas veces nosotros tenemos a nuestros hijos años, 15, 20, 25 años? ¿Sabe que mi hijo, el último, Samuel, se me casó a los 30? A los 30, bueno, yo no estaba preocupado, estaba tranquilo, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo muchas veces nosotros tenemos a nuestros hijos? Y apenas salen del hogar, comienzan a pensar diferente. La universidad les cambia la mente, la cultura afuera, los hermanos. ¿Qué está sucediendo? Y para terminar, les quiero decir algo. La Biblia nos enseña a nosotros que debemos de enseñar, y la mejor enseñanza nuestra es con nuestro ejemplo viviente. Vamos a Filipenses capítulo 4 y termino con esto. Filipenses capítulo 4. ¿Sabe? Los hijos no pueden ver a Dios, porque tampoco ni usted ni yo lo vemos. Andamos en fe. Pero el ejemplo que nosotros les damos, como estas dos mujeres, como Ana y Jocabed, tiene mucho que ver. Vea lo que dice Filipenses capítulo 4, y esta era la enseñanza apostólica, esta era la enseñanza de Pablo. Y no solo de Pablo, de todos los apóstoles. Mire lo que Pablo decía en Filipenses 4, verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí,
Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. No se trata de que me vean venir a la iglesia, no se trata de que me vean con una Biblia, no se trata de que me vean participar en el culto, no se trata de que me vean tomar un cargo hasta ser un pastor, no se trata de que yo venga y la gente vea y mis hijos me vean. Se trata de que yo mismo en casa sea el ejemplo máximo. De que yo me lleve el culto para mi casa. De que mis hijos, cuando me vean a mí y vean a mi esposa, ellos digan, Dios tiene que existir por la bondad de mis padres, por el ejemplo de mis padres. Mis padres no son religiosos. Mis padres, lo que yo veo que hacen allá en la casa, allá en la iglesia, lo viven aquí conmigo. Dios tiene que existir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que una maestra de escuela dominical, me llamó la atención esto, dio su clase de que cómo era Dios? Explicó ella ahí a la luz de la Biblia, trató de explicar. Y después dijo a los niños, a ver, dibujen cómo ustedes piensan que es Dios. Y les dio el papelito y lápiz a los niños. Los niños comenzaron a dibujar, como parte del examen que les estaba haciendo. Unos dibujaron un sol, que el sol era brillante, que Dios era brillante. Otros una luna, que Dios alumbraba. Y bueno, cada quien puso algo ahí. Pero una de las niñas se puso el rostro de un ser humano. O sea, dibujó el rostro de un ser humano. Y cuando la maestra recibió los papelitos y los miró, le llamó la atención que esa niña había dibujado el rostro de un ser humano. Y entonces le dijo a la niña, amor, le dijo, ve, para ti Dios es humano, le dice. Dios así es la cara de Dios, le dijo así. Porque los otros pusieron un sol, ¿verdad? Una luna. Y entonces dijo la niña, no, maestra, le dijo así. Yo dibujé la cara y traté de dibujar la cara de mi papá, le dijo, porque mi papá es tan bueno que yo creo que Él es Dios. Qué tremendo, hermano. Oiga, qué tremendo. Eso me impactó, ¿sabe? O sea, cuando nuestros hijos te ven tu bondad, ven tu paciencia, ven tu forma de actuar con ellos, de comportarte, y tú vas y les explicas la Biblia y les hablas de Dios, los hijos te están viendo a ti primero. Y Pablo fue muy claro. Pablo dijo, lo que oísteis, lo que recibisteis, pero lo que visteis en mí, le dice a los filipenses, eso es lo que te pido que haga. No lo que hace el pastor allá, no lo que hace el líder, lo que viste en mí, le dice Pablo. Él se puso como ejemplo, hermano. Qué reto para usted y para mí como padres. Les doy otro ejemplo más. 1 Timoteo 4:12. Mire. 1 Timoteo 4:12. Bendito sea Dios. 1 Timoteo 4:12. Vea. Aquí Pablo le escribe a Timoteo y mire lo que le dice. 1 Timoteo 4:12. Mire. Ninguno tenga en poco tu juventud. Mire que este era un pastor joven. Si no le dice, ¿qué le dice? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, le dice, y fe y pureza. Oiga, qué tremendo, hermano. Pablo le dice a Timoteo, eres joven y eres el pastor de esa iglesia en Éfeso. Está hablando de la iglesia de Éfeso. Pero le dice Pablo, tú como pastor, sé ejemplo. Qué tremendo, hermano. Oiga, esa es una palabra directa para nosotros los pastores. Bueno, y la última, Tito, adelantito. Tito está después de Timoteo. Tito, capítulo 2, verso 6. Mire lo que dice. Tito, capítulo 2, verso 6 y 7. Y aquí termino. Oiga lo que dice. Tito, capítulo 2, versos 6 y 7. Exhorta a sí mismo a los jóvenes, porque también era pastor, ¿verdad? Esto era en Creta, él era pastor de la iglesia en Creta, que era una isla. Exhorta a sí mismo a los jóvenes, a Tito le está hablando, a que sean prudentes. Oiga lo que le dice en el 7. Presentándote tú en todo, como le dice, como ejemplo de buenas obras. Oiga, hermano, qué terrible eso. Tito le dice al apóstol, preséntate tú como ejemplo. Cuando enseñes, le dice Pablo, preséntate tú como ejemplo. Porque fácil es hablar del pastor tal que es muy bueno, de la otra que es muy buena, pero what about you, como dicen aquí en inglés. O sea, los hijos no van a aprender de lo que el otro allá vive. Yo de nada salgo con decirle a mis hijos, mire qué lindo que es el hermano tal. Mis hijos dicen, papá, what about you?
Yo te quiero ver a ti. Hermano, qué triste eso, hermano. Mire, qué linda estas madres. Yo las admiro, ¿sabe? Porque en tan corto tiempo, y llévese esa reflexión, lograron influenciar a sus hijos, que a la luz de la palabra nunca se apartaron de Dios, hermano. Que Dios nos ayude como padres y como madres, hermano, porque hoy en día es muy triste lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible que las madres, bueno, no les puede decir madres en realidad, cuando salen embarazadas, hermano, van a tirar a los niños a la basura? Oiga, hermano, ¿qué es eso? Ni los animales hacen eso. ¿Cómo es posible? Yo digo, Padre, ¿a dónde han quedado ya los sentimientos naturales? ¿Sabe que una persona que no conozca nada de Biblia no hace eso? Eso es seña de que el mundo está tan depravado, hermano, que yo no lo puedo concebir. Una madre se le conmueven las extrañas cuando su hijo sufre, cuando padece, porque eso es lo natural. Ahora, conociendo la palabra de Dios, yo debo de ser consecuente, hermano. Oiga, debo de vivir lo que digo, debo de vivir lo que mis hijos me vean. Bendito sea Dios. Que Dios bendiga a estas madres lindas, preciosas como ustedes, que han hecho el papel, y yo les aconsejo y les exhorto, síganlo haciendo. Vale la pena, porque la mejor herencia que ustedes, madrecitas, les pueden dar a sus hijos es transmitirles estos principios de amor, de fe a sus hijos, de ejemplo de madre. Porque el día que ustedes no estén, sus hijos no tendrán problemas, se los garantizo. Sus hijos no tendrán problemas, enfrentarán la vida porque tuvieron un ejemplo tangible de una madre, de un padre ahí. Vamos a estar de pie en este día. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a esas madres, como dice la Biblia, virtuosas. Que el esposo que encontró esa esposa, oiga, hermano, cuídela, estímela, porque usted muchas veces no se da cuenta de lo que tiene al lado. Dice la Biblia, encontró, dice, y es más rico, porque encontró el valor más grande, dice la Biblia, que las piedras preciosas. Yo voy a hacer una oración corta, general, pero después el hermano Miguel pasará y eso será la conclusión, y al final oraré específicamente por ustedes. Pero déjenme hacer una oración en general. ¿Cuántos de los que estamos aquí, incluyendo hijos, incluyendo padres, todos los que estamos aquí en general, me dicen, pastor, yo necesito de Dios? Yo necesito de Dios. ¿Sabe? Usted no puede vivir sin Dios. Definitivamente usted no puede vivir sin Dios, porque si usted sigue sin Dios, usted va a dar a un despeñadero. Y el mundo, hermano, está cayendo ahí. Es muy triste lo que está sucediendo. Si usted está aquí y usted me dice, pastor, yo necesito de Dios, usted levante la mano y yo voy a orar por usted. Que Dios lo ayude, que Dios lo guíe, que usted pueda encontrarse con Dios a través de la palabra que le hemos predicado, y que entienda que solo Dios le puede ayudar. No hay otro, solo Dios le puede ayudar. Vamos a orar. Padre, yo levanto oración por tus hijos. Levanto oración por tu pueblo, mi Dios. Los que han levantado la mano, los que están ahí, Señor. Estamos frente a tu palabra, Señor. No podemos esconderla. Es la realidad tuya, ineludible. No la podemos tapar, Señor. Tus siervos fueron muy claros, Señor. Ellos dijeron, lo que vistes en mí, eso te pido que hagas. No más de eso. El apóstol Pablo aconseja a estos dos pastores jóvenes y les dice, cuando tú prediques, cuando tú enseñes, ponte tú de ejemplo. Hermano, qué reto el que tenemos como iglesia. Yo te pido, mi Dios, que nos ayudes. Aquí habemos padres, aquí habemos madres, aquí habemos hijos, y todos estamos, mi Dios, bajo esa oportunidad de aprender de tu palabra. Tanto los padres como los hijos estamos aquí para darte cuentas, mi Dios. Y hoy en día recordamos, Padre, ese día como la sociedad le recuerda, el Día de las Madres. Y nosotros nos acordamos que esa mujer virtuosa, Padre, vale más que las piedras preciosas. Ayúdanos como hijos, como esposo, a estimarlas, a darles el lugar que ellas se merecen. Y oramos, mi Dios, por todos esos hijos que sin ninguna razón se han rebelado contra sus padres, sin darse cuenta que ellos mismos se han puesto, mi Dios, la piedra
colgada a su cuello y que van en el rumbo equivocado. Yo te pido que tengas compasión, Señor, que tengas piedad, y que las madrecitas que están aquí, mi Dios, que tú les ayudes, y que tomemos el ejemplo también de Pablo como padres, de que cada vez que hablemos y enseñemos tu palabra, que digamos lo que tú dijiste: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tú fuiste el ejemplo y sigues siendo el ejemplo, y lo serás sobre todos los ejemplos, mi Dios. Porque tú dijiste: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y harán descanso para vuestras almas. Padre, ayúdanos como padres, como madres en este día especialmente. Bendice a mis hermanas y ayúdalas. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis amadas. Mi hermano Martínez continúa. Al final, pues, haremos la última oración. Muchas gracias.